Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra séptima clase de acompañantes terapéuticos para niños con TEA y TDAH bajo la pedagogía ABA. Bueno, hemos llegado a nuestra séptima clase. Creo que hemos llegado a un poquito más de la mitad del cursado. Gracias a todas las chicas que siguen, que nos acompañan, que se pueden unir a este grupo, que puedan aprender. Muchísimas gracias desde los lugares en donde se conectan. También decirles que a partir de la semana que viene voy a estar enviando los videos los días martes, debido a que el lunes yo comienzo también a trabajar por la tarde hasta muy tarde y me es imposible grabar los videos y también me es imposible poder enviarle los trabajos prácticos, o sea, en el mismo horario, pero de lunes pasaríamos a los días martes y hasta finalizar nuestras clases, nuestro curso. También decirle a las chicas que todavía no enviaron sus trabajos prácticos que por favor lo hagan. Sí, decirles que ya no tendrán la misma nota que por ahí hubieran tenido si hubieran enviado en tiempo y forma, porque es un poco injusto para aquellas personas que sí lo han enviado. Así que tendrán sus notas, pero a lo mejor con unos puntos menos, teniendo en cuenta que lo están enviando bastante atrasados. Y más hoy que voy a entregar el segundo trabajo práctico. Recuerden que para poder terminar el curso y para poder aprobar el curso, hay que aprobar todos los trabajos prácticos. No solamente es cuestión de... No sirve solamente que ustedes puedan tener un certificado, sino que también me sirve que ustedes hayan aprendido. Y la única manera que yo puedo saber si lo entendieron y se aprendieron es justamente a través de sus trabajos prácticos. Así que les pido a las chicas, por favor, que aún no lo han hecho, que no se queden, que puedan enviar sus trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, hoy hemos llegado a un tema que se llama patologías infantiles. Ese es el tema de la clase número 7. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que tiene que ver con patologías infantiles. Y muchas veces cuando hablamos de patología, hemos escuchado muchas veces el término de patología. Y el término de patología lo hemos visto en diferentes áreas, en diferentes enfermedades, en diferentes cuestiones que por ahí nos ha tocado vivir a nosotros o a nuestros familiares. Y hemos hablado acerca de lo que tiene que ver patología. ¿Y qué es una patología? Es una alteración del desarrollo físico, cognitivo o emocional. Entonces, ¿a qué llamamos patología? Llamamos patología a las alteraciones del desarrollo, que pueden ser físico, cognitivo o emocional. Toda esta patología tiene un origen multifactorial, que puede ser biológico, psicológico o social. Muchas veces cuando a mí me hablan acerca de algún tipo de enfermedad mental, yo lo primero que siempre pregunto es ¿cuál es su patología? Y ahí te entran a decir, bueno, puede ser TDAH, puede ser TEA, puede ser epilepsia, depresión, una gripe, un problema que tiene que ver con un dolor de estómago, o sea, y de ahí uno clasifica qué tipo de patología, si va a entrar dentro de lo emocional, dentro de lo cognitivo o dentro de lo físico. Y todo esto es un impacto en el funcionamiento adaptativo. Entonces, genera un impacto en el funcionamiento adaptativo. ¿Por qué? Porque todas las personas que somos sanas, gracias a Dios, que podemos decir que no tenemos ningún tipo de patología, al presentar de golpe un tipo de patología, entonces es un impacto en el funcionamiento de algo que venía siendo normal. Entonces, eso es lo que se entiende, esto es lo que se genera y se trata justamente de ver y estudiar de qué tipo de patología hablamos
¿Y en qué grupo lo ubicamos? Si lo ubicamos en el grupo de lo físico, en el grupo de lo cognitivo o en el grupo de lo emocional. Si yo le hablo de ansiedad, ¿en qué grupo ubicaríamos a la ansiedad? ¿La ubicaríamos en el físico, en el cognitivo o en lo emocional? Bueno, esa es una pregunta que les dejo para que ustedes puedan responderse y ver en cuál lo ubicaríamos si fuera la ansiedad. Siguiendo con el PowerPoint que les envié hace un ratito, la clasificación general es en trastornos del neurodesarrollo, tenemos trastornos emocionales y conductuales, patologías neurológicas y trastornos del aprendizaje. Entonces, en todos estos 3 grupos que mencionamos anteriormente, también hay un grupo de clasificación que tenemos, repetimos de vuelta, tenemos los trastornos del neurodesarrollo, tenemos los trastornos emocionales conductuales, tenemos patologías neurológicas y tenemos trastornos del aprendizaje. Si en nuestro caso que nos convoca es el TEA y el TDAH, ¿en cuál grupo de estos nombrados lo clasificaríamos? Y yo creo que lo clasificaríamos en trastornos del aprendizaje. Pero así también no deja de ser también una patología neurológica. Pudiéramos también ubicarlos en ese lugar. Por eso siempre decimos que para poder diagnosticar a un niño que tiene un tipo de autismo, ¿quién es el referente y quién es el profesional a cargo de este tipo de diagnóstico? El que tiene la autoridad competente para poder realizarlo, el neurólogo. Entonces podríamos llevarlo y ubicarlo en el grupo o la clasificación general de patologías neurológicas. Después, acá vamos a hablar acerca del trastorno del espectro autista. Sabemos que para hablar del trastorno del espectro autista, la sigla es TEA, ¿sí? Creo que eso se entiende y lo sabemos perfectamente, que cuando hablamos de TEA estamos haciendo referencia al trastorno del espectro autista. ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es la característica? ¿O cómo yo sé que un niño tiene TEA? Entonces, presenta características tales como déficit en la comunicación social. Esto es como para refrescar un poco la memoria, debido a que en la clase anterior hemos hablado acerca de TEA. Venimos hablando, venimos tocando, pero volvamos a repetir. Hay un déficit en la comunicación social. Sabemos que el niño que tiene TEA le es muy difícil comunicarse con su entorno social, ¿sí? Muy difícil. ¿Por qué? Porque es un niño que comunica, pero comunica de manera corporal, de manera verbal. No lo hace tan seguido de manera oral. Apenas es la comunicación por ahí con sus pares, con el tutor, con la madre, con el padre, que está al cuidado de este niño. Pero en la sociedad hay un déficit, es una comunicación muy escueta, es una comunicación difícil, finita de realizarlo. Y otra de las características son las conductas repetitivas, que también lo hemos explicado. El poder a lo mejor ir y venir. Yo, una de las conductas repetitivas que más recuerdo de niños con TEA, por ejemplo, es que se caminan en todo, vamos a suponer en el living de la casa, giran alrededor del living de la casa, giran, o van, tocan la pared de la cocina y de ahí se van y tocan la pared del living, vuelven a la cocina, vuelven al living, y así sucesivamente se produce lo que es esta conducta repetitiva.
Esto se puede ver o se puede diagnosticar y se contempla en el inicio de la primera infancia. ¿Cuál es la primera infancia? Desde que nace hasta los 5 o 6 años. Acá tendríamos que estar hablando ya de estimulación temprana, que es lo que el niño necesitaría. Por eso el cuarto ítem dice intervención temprana interdisciplinaria. Cuando existe una intervención temprana interdisciplinada formada por un grupo de profesionales especializados para poder tratar este diagnóstico, podemos hablar de un niño, una persona, un futuro adolescente, un futuro adulto que va a saber salir por sí solo, pero siempre y cuando este tipo de diagnóstico se da en la primera infancia, se da en la edad temprana, que es de 0 a 6 años. 0 a 6 años. Es una edad importantísima. Lo que no se hace en esa edad de 0 a 6 años dificulta, entorpece y agrava la situación de este niño, adolescente, futuro adulto, a priori. ¿Se entiende? Entonces, cuando este tipo de diagnóstico, este tipo de condición neurológica es diagnosticada en esta edad y se toma las armas necesarias para poder detectarla, hay mucho porcentaje de que el niño pueda salir a flote, de que podamos estar formando de igual forma un adolescente, un adulto responsable, profesional, que pueda valerse por sí solo. Sabemos que los padres, los tutores no son para siempre, pero si existe esta intervención temprana que puede estar formada por el estimulador temprano, que acá tiene una figura importantísima, el neurólogo, el acompañante terapéutico, el docente, pero en primer lugar la familia responsable, estamos frente a muchísimas posibilidades de sacar adelante a este niño. ¿Sí? Bien, después tenemos en todo esto que venimos hablando y que tiene que ver con TDAH, pasando ya a TDAH, que es el trastorno por déficit de atención, tenemos también todo lo contrario. También podemos decir que acá existe una hiperactividad. El otro día hablaba con una mamá que es madre de un niño que tiene TEA y a ella le decían que su hijo tenía TDAH. Hay veces que los mismos profesionales confunden el diagnóstico de TEA con TDAH, o tiene TDAH y dicen que tiene TEA, pero cada condición, cada patología tiene sus características diferentes. En lo que es TDAH hay una inatención. Es un niño que es muy difícil. Por eso el niño que tiene TDAH es imprescindible que tenga un acompañante terapéutico, sobre todo en el ámbito escolar. Y es muy difícil que el niño logre quedarse quieto, logre prestar atención. Tal vez yo le he marcado y le he dicho, bueno, este es el número 1. Y cuando usted le está diciendo, este es el número 1, pasó una mosquita y él ya se perdió por el vuelo de esa mosquita que pasó, porque hay una inatención tremenda. ¿Sí? Entonces hay una hiperactividad. Es un niño que, hablando criollamente, no se queda quieto.
Es un niño que se sienta, que va, que viene, que sale, que entra, que pregunta todo, que si usted prende el ventilador de techo, él no se concentra porque miró el ventilador de techo, miró quién se falla. O sea, es un niño con una hiperactividad que sobresale de lo normal. Es un niño impulsivo y debemos darle un abordaje socioeducativo y farmacológico. Dentro de estos trastornos del aprendizaje vamos a ubicar también a 4 tipos de condiciones, a 4 tipos de patología, en los cuales tenemos la dislexia, que sabemos que es la dislexia. La dislexia es la persona, el niño que le cuesta la escritura, que no haya la posibilidad de aprender lo que tiene que ver con la lectura, con lo lectovisual y con lo que tiene que ver la asignatura de lengua, con todo lo que es letras. Yo le puedo poner lo que todos vemos una A en imprenta. Bueno, él la dislexia lo va a ver de otra manera. La dislexia le va a hacer ver que esta A, que es en imprenta, él lo puede ver una A invertida, por ejemplo. O lo puede ver que esa A estaba ahí en el pizarrón y salió caminando el pizarrón y se fue. Eso es en cuanto a dislexia. Discalculia es algo parecido, pero tiene que ver con los números, tiene que ver con las matemáticas. Casi siempre, y eso hablábamos una vez con una colega, casi siempre el niño que tiene dislexia tiene discalculia. Creo que es muy difícil encontrar a alguien que tenga dislexia pero no discalculia o viceversa. Por lo general, estas dos condiciones van acompañadas. Se debe hacer una intervención psicopedagógica específica y tratar con la dislexia y la discalculia es realmente muy difícil, no imposible, pero sí es muy difícil. Requiere de mucha paciencia, de mucho tiempo, requiere de tomarse mucho tiempo con ese niño y enseñarle y volver sobre lo mismo y volver sobre lo mismo y volver sobre lo mismo y buscar muchos métodos como para que tenga fruto nuestro enseñaje con un niño que sufre de estas patologías. Después hablemos un poco del trastorno de ansiedad infantil. Cuando hablamos de ansiedad, como estábamos hablando hace un momento, también muchas veces la ansiedad antes era una enfermedad que no era contemplada, que era desconocida. Les digo porque yo sufrí de ansiedad cuando tenía 22 años. Y recuerdo bien que el doctor en esa época me había enviado al Hospital Perrando, a la sala 13 del Hospital Perrando, porque decía que yo estaba triste. Y no, yo no era que estaba triste, sino que yo estaba con ataques de ansiedad, ataques de pánico. Nunca pude ir al Perrando. Gracias a Dios pude salir de la ansiedad. Pero la persona que padece de ansiedad cree estar frente a la muerte, pero es una condición, es algo que está en nuestra mente, y nuestra mente es la que crea estos tipos de acciones que repercuten en mi físico. Entonces me hace creer que me voy a morir. ¿Cómo? Teniendo palpitaciones muy fuertes, teniendo sudoración, que me desespero, que tiemblo, que me desmayo, pero en realidad lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que practicar es una intervención de los pensamientos, porque es algo que lo tengo acá, pero que en realidad no está acá. ¿Se entiende? Pero eso es otro tema para hablar después sobre ansiedad.
pero haciendo referencia a los trastornos de ansiedad infantil. Hay niños que tienen ansiedad por la separación de sus padres, por ejemplo, que sufren un tipo de ansiedad después que el padre los ha dejado, los ha abandonado, se ha ido de la casa. Ansiedad por un tipo de fobias. Hay chicos que detestan la oscuridad, detestan estar solo y eso les genera que tengan miedo, que tengan fobia y cada vez haya un brote de ansiedad. Hay una ansiedad generalizada a lo mejor por todo, porque qué sé yo, porque me siento solo, porque mis amigos no me aceptan, porque tengo que pasar al frente a leer una lectura, porque tengo que rendir una materia mañana. Entonces una ansiedad, un miedo, un temor generalizado que me provoca todo este tipo de problemas. Y no debemos, hoy se tiende un poco a confundir lo que es ansiedad con estrés, y eso yo lo explicaba en la clase de ansiedad que habíamos dado para los que se unieron, que no es lo mismo tener ansiedad que tener estrés, porque el estrés es generalizado o se despierta cuando voy a vivir un tipo de suceso. Si yo tengo que rendir hoy un examen, y es lógico que yo esté estresada, que yo esté ansiosa, porque no sé cómo me va a ir, o no estudié lo suficientemente, o tengo miedo de que cuando esté ahí me olvide todo lo que estudié. Pero cuando yo voy, rindo, haya salido bien o haya salido mal, ese estrés, esa ansiedad desapareció, terminó ahí. En cambio, la ansiedad es algo que persiste, es algo que al otro día yo puedo estar de lo más bien mirando una película y de golpe comienzo con un ataque de ansiedad, por ejemplo. Y todo esto necesita o lo ubicaríamos dentro de terapia cognitivo-conductual. Continuando con lo que es el PowerPoint, ¿cuáles son los trastornos del estado de ánimo? Los trastornos del estado de ánimo en un niño es la depresión infantil. Muchas veces creemos que no existe, pero existe. La depresión infantil, hay una irritabilidad persistente, un niño que se enoja por todo, que es el famoso enojón, gruñón, que todo le enoja, que tira las cosas, que no le gusta. Cuando es más adolescente tienen este tipo de aislamiento social, que no quieren hacer amigos, que van al colegio, están solos. Finaliza el colegio, vienen rapidísimos a su casa, tienen como este tipo de aislamiento social. Y lamentablemente, y el más grave, es el riesgo suicida en adolescentes, que ahí sí ya estamos hablando en un tono un poco más alto, porque el suicidio por ahí lo que al llegar al paso del suicidio, y más si se llega a ejecutar, no hay más nada de qué hablar, ¿no es cierto? Pero muchas veces son antes del suicidio, hay muchos alertas de los cuales nosotros como acompañantes terapéuticos, como personas que tenemos un conocimiento en psicología, debemos estar alerta. Hay una frase que para mí es un tabú y es una frase hecha que no hay que repetirle, que nosotros como profesionales debemos desterrarlo, que muchas veces he escuchado de personas que dicen: el que se va a matar no dice nada, se va y se mata. Mentira, eso no es verdad, eso es mentira. Muchas veces el que se va a matar da muchas alertas. ¿Saben cómo nosotros podemos, y esto es científico lo que le voy a decir, cómo podemos diagnosticar a una persona que está en depresión? Esa persona que todo el tiempo se ríe, de cualquier cosa. Vio un vaso, se ríe. Pasó a alguien, se ríe. Como que está contenta y feliz todo el tiempo y todo le da risa y jajaja, risa, ta. Y después, o que es el centro de la fiesta, ese es el que se prende en toda, ese es el que la anima en toda. Esa es una de las personas que por lo general son las que sufren depresiones.
¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? Como les había dicho en filminas anteriores, hay una evaluación interdisciplinaria, como lo habíamos dicho, uso de las baterías cognitivas, hay una observación clínica y debe haber un trabajo de familia con escuela. En la Argentina hay escuelas, hay colegios que gracias a Dios cuentan con un tipo de gabinete interdisciplinario donde hay un psicopedagogo, un estimulador, un psicólogo, asistentes sociales, docentes. Hay un gabinete y eso es buenísimo, pero hay otros lugares, como por ejemplo donde yo vivo, donde que no existe lo que es el gabinete interdisciplinario y muchas veces la docente la han tenido que remar solas y tal vez no cuentan con las herramientas necesarias para poder detectar y dentro de sus saberes docentes, sus experiencias frente a la clase, frente al aula o desde el conocimiento de las familias de cada niño, han podido medianamente decir, no, para algo está mal, voy a consultar, voy a buscar. Hoy, gracias a Dios, todo tenemos a un clic el alcance de la tecnología y podemos enseguida, según las características que vemos, tratar de ver de qué estamos hablando, pero han hecho lo que han podido con respecto a estas situaciones. Y hay otra que, hay que decirlo, han hecho la vista gorda y prefieren hacerse las desentendidas. Pero hay otras que se alarmaron y que dijeron, ahí yo las aplaudo a las que han denunciado un tipo de abuso, por ejemplo, lo que han dicho, papá, vení, sentate, fíjate, tu hijo me parece que está presentando esto, lo ideal sería que le lleves a un doctor para que le pueda derivar con un especialista pertinente ante esta situación. Así que tiene que haber ese trabajo entre familia y en la escuela, porque por lo general el primer lugar, si no es en la casa, el segundo lugar donde que se lo va a detectar o donde algo me va a llamar la atención, ¿cuál va a ser? La escuela. Bueno, y como conclusión de la clase de hoy, entonces, la detección precoz mejora el pronóstico a priori. Repito, la detección precoz mejora el pronóstico a priori. Recuerden, 0 a 6, 0 a 6. El abordaje debe ser integral, ¿sí? Integral y hecho por un grupo de profesionales, de ser posible, porque tenemos las dos caras de la moneda y es fundamental el rol de la familia. Ojalá y sea mamá y papá presente, pero si no, el rol de la familia, el rol del hermano mayor que está a cargo de ese niño, el rol de los abuelos que están a cargo de ese nieto, el rol de papá, el papá viudo, el papá soltero que está a cargo de ese niño, la madre separada, sola, madre soltera que está a cargo de ese niño, cualquier tutor que haya tomado la decisión de hacerse cargo de ese niño o que la justicia se lo haya entregado, se lo haya dado, es fundamental ese tipo de detección precoz. Estamos a tiempos de cambiar, que nosotros como profesionales podamos marcar la diferencia. Un acompañante terapéutico hace un trabajo sensacional. Debemos dar a conocer a la gente que es un acompañante terapéutico. Muchos problemas nos evitarían la familia y las instituciones si realmente conocieran lo valioso que es el rol del acompañante terapéutico. Bueno, espero que la clase de hoy les haya gustado, les haya agradado. Enseguida les envío también lo que es el trabajo práctico y también lo estaré explicando en el grupo de WhatsApp. Hasta la próxima, hasta el martes si Dios quiere y nos vemos pronto. Un beso. Los leo en los comentarios.